Libro de Números capítulo 14, versículo 20. Mientras usted lo busca me puede escuchar. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, se menciona el momento, en el último momento en el que Cristo estaba en la cruz, en el que Jesús estaba en la cruz, a punto de entregar su espíritu, y él menciona una frase que todos conocemos y que hemos escuchado mucho, que es consumado es. Consumado es, la palabra consumado es, esa frase consumado es, en el original griego, es tetelestai, que significa que todo lo que tenía que hacerse se hizo, que todo lo que había que hacer fue hecho. Cuando Jesús dice consumado es, quiere decir que todo lo que era necesario hacer, Él lo hizo en la cruz. Todo lo que las escrituras hablaron acerca de Él, Él lo venció. Sabemos que Cristo venció en la cruz, ¿verdad? Todo fue vencido en la cruz. Dice Isaías 53 que por sus llagas hemos sido curados. O sea que la enfermedad fue vencida en la cruz. Entonces, muchas veces sucede que en nuestra vida hay cosas que no hemos logrado vencer, a pesar de que Él en la cruz dijo consumado es. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y Él vive dentro nuestro, pero hay cosas que no logramos vencer y no logramos conseguir, a pesar de que Él dijo consumado es. Todo fue vencido. Hay cosas con las que peleamos a diario, peleamos con la economía, con la salud, con algún familiar que no se convierte, con alguna situación que no podemos resolver, y eso nos genera desesperación, nos genera afán, nos genera molestia en nuestro corazón. Pero Jesús dijo en la cruz consumado es, que todo estaba vencido, que todo estaba hecho, que Él ya nos bendijo con todo, que Él todo lo que tenía que hacer por nosotros lo hizo en la cruz, porque dijo consumado es. Todo lo que había que hacerse yo ya lo hice. Pero muchas veces no podemos ver reflejado eso que Jesús hizo en la cruz en nuestra vida. Entonces vamos a ver que muchas veces hay algo que no hemos entendido acerca del Señor, y espero en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu que podamos comprenderlo en esta noche. Ya es de noche, puedo decir esta noche. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 20. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. En ese momento el Señor se encontraba hablando con Moisés, porque el pueblo de Israel se había rebelado, había pecado, había hecho cosas que no tenía que hacer. Y el Señor le dijo: los voy a sacar de la faz de la tierra y voy a hacer de ti, le decía a Moisés, una nación grande. Pero ellos ya están, no quiero renegar más con esta gente que solamente se rebela y solamente ve las cosas malas cuando yo los saqué de la esclavitud. Pero Moisés dijo: Señor, no hagas tal cosa, porque ¿qué va a pasar con las demás naciones? ¿Qué van a decir de vos? ¿Qué van a decir la gente que sacaste al pueblo de Israel de la esclavitud para terminar de matarlos en el desierto? Los hubieses dejado morir en Egipto. Y van a decir muchas cosas malas de vos. Entonces él le decía al Señor: no los mates, porque van a hablar mal. Y el Señor le dice: ok, por tu palabra yo los perdono, pero por tu palabra. Y después le dice: pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ahora, hay algo que siempre les he dicho, y es que muchas veces uno, al escudriñar las escrituras o al estudiar, no vamos a desconfiar de la palabra del Señor, pero a veces tenemos que desconfiar un poco del traductor, de quien tradujo esa palabra, porque por ahí un símbolo fue cambiado y el que lo tradujo interpretó otra cosa. Entonces hoy, gracias al Señor, tenemos traducciones que son un poco más fieles, como la de la Biblia textual, cuarta edición, que es una versión mucho más fiel y mucho más cercana al original. Entonces, si vamos a esa Biblia, en el mismo texto dice: y Yahweh dijo: los perdono conforme a tu palabra. No obstante, tan cierto como yo vivo, y la gloria de Yahweh llena toda la tierra. Ya no dice que será llena la tierra de su gloria, sino que la gloria de Yahweh llena la tierra. Está hablando de algo que ya estaba sucediendo, no de algo que iba a suceder.
está diciendo la gloria de Yahweh llena la tierra. O sea que la tierra ya está llena de la gloria del Señor. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora bien, yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 1. Si no lo quieren buscar, no importa, va a estar en la pantalla. ¿Está? ¿Qué dice? Desde el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y dice en el versículo 3 algo muy interesante, que dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado, un nombre más excelente que ellos. Pero dice que Jesús, que Cristo es el resplandor de esa gloria. Entonces, por un lado tenemos que la tierra está llena de la gloria del Señor, y por otro lado tenemos que Jesús es el resplandor de esa de esa gloria. Ahí va, no me salía. Jesús es el resplandor de esa gloria. Entonces toda la tierra está llena de Cristo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me va siguiendo? Entonces Hebreo nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora bien, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, nos da un texto que es muy conocido por todos nosotros, que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y así, ahora sí está hablando en futuro, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria. La gloria ya está, pero no el conocimiento de esa gloria. Entonces yo no puedo aprovechar de algo de lo que no sé que está, del conocimiento de eso. Ahora sabemos que la tierra está llena de la gloria, pero no tenemos el conocimiento de esa gloria. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Lo trato de hacer despacio porque es profundo el tema, no es difícil de entender, pero nos va a llevar a una verdad poderosa. Entonces la tierra necesita ser llena del conocimiento de esta gloria. La tierra necesita ser llena del conocimiento de Cristo. No de saber que Cristo existe, sino de un conocimiento más profundo en nuestro espíritu. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. Avísame cuando esté ahí en la pantalla. Pero caramba. ¿Qué dice? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo fue puesto por encima de todo principado, por encima de todo gobernante, por encima de todo demonio, por encima de toda autoridad, por encima de todo lo que te puedas imaginar. Cristo fue puesto por encima de todo y todo se sujeta bajo su poder. Y después sigue diciendo: y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que somos nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús lo llena todo en todo. Amén. Ahora, ¿qué es que lo llena todo en todo? Génesis 1:28 dice, el Señor le dice al hombre: llenad la tierra, sojuzgadla.
Es un mandamiento, un mandato que el Señor le da, una dirección, un propósito que le da al hombre, que tiene que llenar la tierra. Llenar la tierra tiene que ver con ocupar un lugar. Ese mandamiento y ese propósito de parte de Dios sigue estando vigente hasta el día de hoy, porque el Señor Jesús, cuando resucita en la cruz, vino a restaurar todo lo que Dios diseñó para el hombre en un principio. Ahora, llenar la tierra no se refiere simplemente a llenar la tierra de personas, porque si no, decía hoy a la mañana que con mi esposa estaríamos medio encabezando el ranking con 5 hijos. No significa con llenar la tierra de gente, sino de ocupar el lugar que nos corresponde, y necesitamos entender cuál es ese lugar que nos corresponde ocupar. Llenar la tierra significa pararnos en nuestra posición, ocupar el lugar que Dios nos entregó para que podamos afectar a la tierra. Mateo 5:14 dijo Jesús, nos dijo a nosotros: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Entonces, esa luz en nosotros viene de aquel que es luz, que es Cristo Jesús. Entonces, si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos esa luz. Somos luz. Y si el Señor nos manda a llenar la tierra, es a llenar la tierra de esa luz, que es Cristo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Por lo tanto, lo que debemos entender es que lo que no llenemos u ocupemos con esa luz va a ser ocupado por las tinieblas. Porque donde no hay luz, hay oscuridad. Decía hoy a la mañana que para la ciencia la oscuridad no existe como tal, sino que la explicación de la oscuridad es la ausencia de la luz. No existe la oscuridad como tal cosa, sino que hay oscuridad porque hay ausencia de luz. Entonces, si hay oscuridad y tinieblas en la tierra, es por la ausencia de la luz de los hijos de Dios. Por eso Romanos dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Porque si la tierra está en tinieblas, si mi nación, si Uruguay está en tinieblas en este tiempo, es por la falta de la luz de los hijos de Dios, que no están ocupando el lugar que les corresponde. Amén. De esta misma forma, nuestra vida, lo que no llenamos de Cristo, va a ser lleno de tinieblas. Y yo no tengo que pensar en esto como algo condenatorio, porque la iglesia nos ha condenado por mucho tiempo. Si yo estoy diciendo que en mi vida hay tinieblas, no estoy diciendo que estoy endemoniado, ni que soy un hijo del diablo, ni que estoy viviendo una vida de pecado, sino que hay áreas en nuestra vida que la luz de Cristo no la ha iluminado. Hay áreas en nuestra vida que Cristo no ha llenado con esa luz. Y la Biblia me dice que Cristo es aquel que lo llena todo en todo. Y hay áreas de mi vida que no tienen todavía victoria. Quiere decir que Cristo eso no lo ha llenado todavía, porque yo no se lo he entregado, porque la luz de Cristo no ha llegado a ese lugar, porque no he tenido el conocimiento de la gloria del Señor revelado en esa área de mi vida. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, todo lo que Dios no llene en mí lo van a hacer las tinieblas, sencillamente porque donde no hay luz hay oscuridad. ¿Cómo es posible que si tenemos un Dios rico, un Dios con riquezas, que vivamos en pobreza, que vivamos en miseria, si nuestro Dios es rico? Consumado es, todo está hecho. ¿Cómo es posible que vivamos enfermos si Jesús, por las llagas de Cristo, fueron llevados nuestras enfermedades? Eso es lo que dice la Biblia, consumado es. Todo lo que se tenía que hacer se hizo. ¿Cómo es posible que muchas veces vivamos angustiados cuando el reino de los cielos es justicia, paz y gozo? Todo fue vencido en la cruz. ¿Cómo es posible que hay cosas en las que vivamos fracasando cuando Cristo todo lo venció para nosotros? Y esto es porque hay áreas de nuestra vida en las que el conocimiento de la gloria de Dios todavía no está. No me ha sido revelado. Cuando decimos que hay áreas en las que Cristo no se ha revelado, es porque justamente hay un velo que no me deja ver que Dios está obrando. Les contaba hoy a los hermanos de la mañana, y que lo he contado varias veces, que muchas veces uno puede saber que Dios tiene poder, pero no tener revelado en sí mismo ese poder. No entender que ese poder actúa.
Muchas veces yo le decía a los hermanos hoy, yo siempre supe que Dios ama. Todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Que todos sabemos que Dios es amor y todos sabemos que Dios nos ama. Y muchas veces, pasando diferentes situaciones, no sentimos ese amor de parte de Dios, pero sabemos que Dios nos ama. No es lo mismo saber algo acerca de Dios que tener la revelación de eso. Y les contaba que allá en febrero del 2021, cuando me dio COVID por segunda vez y estaba en la cama bastante mal, no podía respirar, estaba con fiebre, no retenía los alimentos, devolvía todo lo que comía. Y estaba en mi pieza muy angustiado por esta situación porque verdaderamente no tenía fuerzas. No tenía miedo de morirme ni nada, pero no tenía fuerzas y la situación era angustiante. Entonces en un momento le decía hoy que no sé si fue una visión, no fue si sé en el espíritu, no sé si fue una percepción del espíritu de parte de Dios, pero yo en un momento pude ver que el Señor Jesús me tomaba en brazos y me llevaba y me ponía en el regazo del Padre, mientras que yo lloraba como estaba llorando en ese momento en mi cama. Y mientras que yo lloraba en el regazo del Padre, podía ver como una sustancia negra salía de mi cuerpo y salía de mí, mientras que yo lloraba. Y lloré tanto hasta que me quedé dormido. Y lo sorprendente y lo que a mí me conmueve de esa experiencia con el Señor no es que Él me haya puesto en el regazo del Padre, sino que cuando yo me desperté todavía estaba en el regazo del Padre. Porque el Señor tuvo esa atención conmigo de esperar a que yo me despierte, porque mi corazón estaba angustiado. Y Él esperó a que yo me despierte para poder dejarme de vuelta en mi cama. Entonces ahí entendí cuánto me ama el Señor. Me lo podían haber contado un montón de veces, me lo podían haber predicado muchas veces, pero en ese momento dije cuánto me ama el Señor y nunca más en mi vida pude dudar de cuánto me ama el Señor. Sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea el problema, a mí se me reveló el amor del Señor. Yo puedo entender hasta el día de hoy, jamás volveré a dudar de si el Señor me ama o no me ama, sin importar cuál sea el caso. Porque eso se reveló a mí. Tuve un conocimiento experiencial del amor del Señor. Muchas veces sabemos que el Señor es, sabemos que el Señor hizo, sabemos que el Señor tiene poder, pero no tenemos el conocimiento en nuestro espíritu de esa gloria, no tenemos el conocimiento en nuestro espíritu de ese Cristo para poder creer que el Señor lo puede llegar a hacer. Y por eso nos llenamos de plan B, porque no sabemos si el Señor va a contestar. Estamos acostumbrados a veces a fracasar, estamos acostumbrados a que las cosas no sucedan, estamos acostumbrados a orar y que no respondan, porque entendimos que Dios quizás no responde y ese no es Dios. Dice la Biblia que Él venció todo lo que tenía que vencer. Tetelestai, todo fue hecho, consumado es, todo lo que había que hacerse Él lo hizo y Él está. Su gloria llena la tierra, pero necesita ser llena del conocimiento de esa gloria. Amén. Entonces, significa, cuando yo tengo un velo, significa que no logro tener la conciencia y la convicción de que Cristo ya lo ha hecho y por lo tanto eso no se manifiesta en mi vida, no tengo luz sobre eso y por lo tanto si no tengo luz hay tinieblas. No se manifiesta porque no tengo la convicción en mi espíritu de que eso fue hecho. La Biblia, cuando habla de fe, cuando vos le preguntabas antes a alguien qué es la fe, te decía que la fe era creer, que era creerle a Dios. Y creer es una función de mi mente, es una función de mi alma, pero no tiene que ver con el espíritu, es algo que yo hago fuerza para hacer. Y yo por más que intente hacer fuerza, no puedo tener más fe, porque es algo que tiene que funcionar en mi espíritu. Por eso Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Entonces no importa si todavía no lo tengo, yo tengo la convicción de que eso existe. No importa si yo todavía no lo estoy viviendo ahora, yo tengo la convicción de que eso existe. Cuando yo tengo convicción y el conocimiento de la gloria del Señor y de Cristo, no importa si veo que mi hijo, mi hija, mi pariente que estoy orando que no se convierte al Señor y que está luchando y lloro, yo ya no me angustio porque tengo la convicción de que Él está en Cristo, porque la Biblia dice, serás salvo
salvo tú y toda tu casa. Y es una verdad en la que me paro y espero en el Señor que en el momento preciso Él lo va a hacer, porque Él me dijo que lo iba a hacer. Estoy esperando que los médicos me den un diagnóstico bueno, pero el Señor dijo que por su llaga yo fui curado, y me paro en la convicción, en el conocimiento de Cristo, que dice que yo ya estoy sano. No me pongo a mirar en la miseria, en lo que me falta conseguir, en lo que todavía tengo por pagar. Me paro en la seguridad de que Cristo dijo que todas las riquezas en Cristo están ahí para mí, que Él me bendijo con toda bendición en lugares celestes, que Él suplirá todo lo que me falta conforme a esas riquezas en gloria. Eso es tener el conocimiento de la gloria de Dios, tener la convicción de lo que tengo que esperar. Él ya lo hizo y lo venció en la cruz. Ya no me peleo con los demonios, porque ellos están vencidos. Por más que me quieran venir a amedrentar, por más que quieran venir a molestar, les vamos a hacer guerra, nos vamos a parar, pero creyendo que ellos ya están vencidos. No me asusta un endemoniado que venga y empiece a escupir espuma, porque ese demonio ya está vencido. Por más que se quiera manifestar, por más que grite, por más que haga lo que sea, ya está vencido. Amén. Entonces, lo que nos llene Cristo estará lleno de nuestra propia sabiduría y de una sabiduría caída. Convicción, tener la convicción de lo que es Cristo y el conocimiento de su gloria tiene que ver con la sabiduría del Señor. La Biblia dice en Apocalipsis que Él es el lucero de la mañana. Cuando se habla de luz, se habla de sabiduría. Tiene que ver con sabiduría. Y en Isaías 14, cuando habla de lucero, tiene que ver con una sabiduría caída, con una sabiduría que no viene del Señor. Entonces muchas veces podemos encontrarnos con personas que parecen ser muy sabias, pero esa sabiduría no tiene que ver con Dios. Y hoy nos encontramos con doctrinas que nada tienen que ver con el Señor y que solamente vienen a traer confusión. Hoy les contaba a los hermanos que hay una corriente doctrinal que es un desastre, pero que lamentablemente muchos las están creyendo, que dicen que una vez salvo, siempre vas a ser salvo. Que no importa lo que hagas, que ya ni siquiera necesitas creer, no necesitas arrepentirte porque Cristo en la cruz ya te salvó. No importa si sos ateo, no importa si sos un asesino, no importa si sos un violador, no importa, porque cuando vos te mueras y Cristo venga, cuando resucite, porque dice la Biblia que van a resucitar, todo ojo le verá, entonces vas a creer y ya vas a ser salvo, no importa si en tu vida no creíste. Esa es la doctrina que se está predicando hoy en muchos lugares. Sabiduría caída que trae confusión, que está hecha. O por otro lado dicen que el pecado no existe, que solo existe el error. Aunque la palabra pecado literalmente significa errar, para ellos el pecado no existe, solamente que la gente vive en el error. Porque dicen que Él cubre multitud de errores. Y eso ni siquiera está en la Biblia, es una canción de Marcos Brunet. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, no de errores. Entonces, toda esta sabiduría tiene que ver con cubrir todo eso que uno no ha podido vencer acerca del pecado. Muchas veces hay personas, aún en las congregaciones, que tienen vicios, que luchan con un montón de cosas que no logran vencer un pecado, porque no han tenido el conocimiento de Cristo para vencer eso, porque han querido vencerlo en sus fuerzas y entonces buscan alguna alternativa para justificar eso que no han logrado vencer y no sentirse fracasados. Entonces una de esas alternativas es decir: el pecado ya no existe, ya Cristo me salvó, no importa si creo, no importa si peco, no importa nada, total Cristo me salvó, ya está todo bien, entonces cubro eso que no he podido vencer. Allá por el año 2007, con mi esposa estábamos separados, a punto de divorciarnos, porque yo era un desastre, mi vida era cualquier cosa y yo hacía todo lo que uno se puede imaginar que se hace mal, todo eso yo lo hacía mal. Si vos decías, este tipo no puede caer más bajo, yo encontraba otro pozo y caía mucho más bajo todavía. Vivía en los vicios, vivía en las drogas, vivía en un montón de cosas. Y mi esposa lloraba en el baño para que mi alma se salve por lo menos. Y un día estaba en un lugar a donde vivía en un galpón lleno de ratas. Y vivía en ese lugar y escucho en la radio
puse de alguna manera una radio cristiana y un pastor comenzó a predicar y yo comencé a tener convicción en mi corazón y el Señor me empezó a transformar y le dije: Señor, yo no quiero más esta vida para mí. Y de un día para el otro no hubo más vicios, no hubo más nada y me entregué al Señor. No tuve que hacer un proceso, no tuve que hacer un grupo de autoayuda, no tuve que ir a terapia, no tuve que ir a nada, porque el Señor se reveló y Él sacó de mí lo que tenía que sacar y mi corazón fue para el Señor. No tuve abstinencia, no tuve absolutamente nada, porque el Señor me limpió. Muchas veces queremos ir y sacar algo de nosotros en nuestras fuerzas. Por eso la gente deja de fumar y al otro día vuelve a agarrar el cigarrillo. Deja de tomar y al otro día se compra otra botella y empieza a sufrir y empieza a transpirar. Porque quiere hacerlo en su fuerza, porque no ha tenido una revelación de quién es el Señor. No ha tenido una revelación de la gloria del Señor. Y el asunto es que Cristo está dentro nuestro. Nosotros, los hijos de Dios que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él habita dentro nuestro, pero no tenemos el conocimiento, no tenemos la conciencia del poder de ese Cristo que vive adentro nuestro. No tenemos el conocimiento de lo que se nos fue entregado. Dice Hechos capítulo 2: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero dice: recibiréis poder cuando acepto a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Yo recibo ese poder. Es un lugar que yo necesito ocupar creyendo quién soy. Les contaba hoy también que cuando trabajaba allá en la fábrica en Buenos Aires me habían puesto de líder de equipo. Y estuve varios meses trabajando en ese puesto y en un momento mi supervisor me llama, me dice: Pablo, tengo que hablar con vos. Necesito que te creas el lugar que estás ocupando. Porque está bien, haces el trabajo administrativo, haces todo lo que tenés que hacer, pero no estás ocupando el lugar de líder, no te estás creyendo que sos un líder. Y yo lo pensaba porque decía: soy el más nuevo del equipo y me estás poniendo a mí de líder, no me van a hacer caso. Entonces yo tenía inseguridad, me molestó lo que él me estaba diciendo, pero en mi corazón sabía que tenía razón. Entonces no le podía cuestionar nada, porque yo sabía que tenía razón y que yo no estaba ocupando mi lugar. Yo quería creerme que estaba haciendo las cosas bien y que era culpa de otro, pero realmente era que yo no estaba ocupando mi lugar. Y lo tomé y empecé a trabajar en eso. Y el día que yo renuncié, el último día que fui a trabajar, porque ya venía para Uruguay, me dice: Pablo, vení, vamos a tomar un café, vamos a charlar. Me dice: ¿sabes qué? Lo lograste. Pudiste creértelo. Pudiste ocupar tu lugar. Pudiste verdaderamente superar lo que tenías que superar. Lo que te dije lo tomaste y lo hiciste. Y hasta haces cosas que yo no sé hacer. Ocupaste tu lugar. De hecho, unas semanas antes de eso, él se había tomado vacaciones y yo había quedado en su puesto haciendo todo lo que tenía que hacer como supervisor. Porque pude entender que me estaba hablando y no solamente tenía que ver con un supervisor dándome una dirección, sino que entendía que Dios estaba hablándome de que yo necesitaba ocupar un lugar, que necesitaba creer lo que me había sido entregado, que necesitaba creer eso que Dios puso sobre mí, porque después iba a venir a pastorear una nación y yo necesitaba creer lo que Dios depositó en mi vida. Y es algo que el Señor hasta hoy todavía me reclama. Y es algo que les contaba a los hermanos a la mañana. Dios me dice: tenés que creer en lo que yo deposité adentro tuyo. Tenés que creer en el poder que yo puse en vos. Tenés que creer en la autoridad que yo te di. Tenés que posicionarte. Necesitas tener ese conocimiento de mi gloria. Necesitas tener ese conocimiento de quién soy para poder ocupar el lugar que te corresponde ocupar. Tenemos que llenar la tierra con la imagen de Cristo. Necesitamos llenar la tierra con la imagen de Cristo. Todo lo que yo no ocupe y que en mi vida no le entregue al Señor, por más insignificante que sea, me va a traer un problema. Les contaba hoy también un ejemplo que puso el pastor Sebastián Palermo, que realmente habló a mi corazón. Y dice que había un hombre que estaba vendiendo su casa y vino otro hombre y le dijo: bueno, yo te voy a comprar la casa. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Él le dijo: ok, yo te vendo la casa, pero con una condición. Este clavito que está acá en la pared, no te lo vendo. Este es mío. Yo te vendo toda la casa, hace todo lo que quieras con la casa, todo es tuyo, pero este clavito que está acá en la pared no te lo vendo, ese es mío. Y el hombre dijo: bueno, ¿qué es un clavito? ¿Qué problema me puede causar un clavito en la pared?
No hay problema, hicieron el trato, hicieron los papeles y quedó todo ahí. Al tiempo, este hombre que había vendido su casa golpea la puerta y le dice: hola, vengo a usar mi clavito. Entonces vino, se acercó al lugar del clavito mientras que el otro lo miraba en shock y colgó un montón de chorizos en ese clavito y se fue. Listo, gracias, me voy. Los días, esos chorizos empezaron a pudrir, empezaron a largar olor, empezó a llenarse de moscas, empezó a haber olor a podrido en toda la casa por un clavito que el hombre no compró. Entonces muchas veces pensamos que hay cosas insignificantes en nuestro corazón, en nuestra vida, que no le entregamos al Señor. Algo que no quise perdonar, ¿qué problema me puede causar? Algún rencor que escondí debajo de la alfombra, ¿qué problema me puede causar? Algún hábito que digo, bueno, Señor, esto todavía no lo puedo vencer, ¿qué problema me puede causar? Y eso que está ahí, que todavía no le entregaste al Señor en tu corazón, comienza a largar olor a podrido y empieza a contaminar todo lo demás. Porque Satanás tiene así de lugar para pasar. Porque las tinieblas tienen así de lugar para comenzar a operar. Porque dijiste, esto es insignificante, pero ellos no pierden una sola oportunidad. Todo lo que yo no le entrego al Señor, por más insignificante que sea, le va a dar una legalidad a las tinieblas, porque lo dejé habitar y Cristo no lo llenó. Cristo es aquel que lo llena todo en todo, pero yo tengo que dejar que Él llene eso. Cristo es el único que puede llenar todas las áreas de mi corazón. Cuando una persona está en vicios, cuando una persona tiene... Por ahí cuando hablamos de vicios no hablamos solamente de alcohol, de cigarrillos, hablamos de Netflix, hablamos del celular, hablamos de videojuegos, hablamos de lo que, cualquier cosa que se pueda imaginar que te come todo tu tiempo y que no lo puedes dejar estar. Algunos son compradores compulsivos, algunos son de plantas compulsivas que ven una planta y no pueden evitar llevársela a su casa y todo lo quieren llenar con plantas en el nombre de Jesús. Entonces, son cosas que buscan llenar algo en nuestro corazón. No está mal comprarse plantas. Nosotros tuvimos que dejar unas 100 plantas cuando nos mudamos, más o menos. Gracias al Señor. No es que hay cosas que buscan llenar un vacío en nuestro corazón, porque lo único que puede llenar eso es Cristo. Por eso la gente no puede dejar los vicios, porque busca hacerlo en sus fuerzas, no que Cristo llene ese vacío. Porque una vez que Cristo llena ese vacío, ya está, no necesitas nada más. La palabra para gloria que se usaba en el Antiguo Testamento, en el tiempo que Israel estaba en el desierto, es la palabra Shekinah, que hacía referencia a esa nube de gloria que descendía de tanto en tanto en el tabernáculo. Y cuando la nube descendía en el tabernáculo, nadie más podía entrar a ese lugar, porque estaba la gloria. Entonces Shekinah tenía que ver con algo que Dios llenó y nadie más puede entrar. Donde Cristo, donde el Señor está ocupando ese lugar, nadie más lo puede ocupar, porque Cristo llena, porque el Señor lo llena todo, porque el Señor estaba llenando ese lugar y nadie más puede entrar. Cuando la gloria del Señor está, nada más puede estar en ese lugar. No hay ningún espíritu inmundo, no hay ningún demonio, no hay ninguna potestad, no hay nada, porque el Señor está llenando ese lugar. Por eso yo necesito ser lleno del conocimiento de esa gloria, porque la gloria está, pero necesito tener la convicción de que eso está ahí, de su poder, de su función, de que eso está ocupando un lugar. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando creemos muchas veces en un Dios de poder que no tiene límites, pero muchas veces nosotros nos sentimos limitados por no tener el conocimiento de esa gloria, esa convicción en nuestro corazón, porque no se ha despertado en nuestro espíritu. Orábamos para que haya un despertar en nuestro espíritu. No se ha despertado en nosotros el conocimiento de esa gloria. Por eso oramos para que Cristo se revele a nuestras vidas, porque sabemos que existe, sabemos que tiene poder, pero no lo podemos ver actuar en nosotros, porque hemos crecido en una iglesia que estaba acostumbrada al fracaso, que estaba acostumbrada a que las cosas no le salgan, tratando de justificar de que no era la voluntad del Señor que yo prospere, que no era la voluntad
voluntad del Señor que yo me sane, que no era la voluntad del Señor que yo avance, porque Él me quería ver así para probarme y vivir entre pruebas y luchas, sufriendo como buen soldado de Jesucristo. Y ese es el evangelio que hemos vivido. Entonces, por otro lado, la gente no podía contar cuando estaba pasando alguna situación, porque la iglesia lo condenaba y le decía: ¿cómo vos, hijo de Dios, no tenés fe? Que estás diciendo esas cosas, no tenés fe que el Señor te va a sanar, no tenés fe que el Señor va a hacer. Entonces te trataban de pecador, te trataban de inmundo, y vos no podías contarle a nadie que estabas pasando por procesos, y nadie te podía hacer entender que Cristo se te tenía que revelar, porque ellos tampoco podían tener victoria por no tener una revelación de parte del Señor. Vivimos un evangelio que nos condenó mucho tiempo, cuando el Señor nos trajo victoria desde el momento de la cruz. Sabiduría caída. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo no puedo tener el conocimiento de Cristo en mi vida, voy a buscar el conocimiento en otra persona que me dé el conocimiento, y eso hace personas dependientes de la ayuda de otro. No está mal ayudar, está perfecto que uno pueda ayudar y pueda aconsejar, pero muchas veces la gente me pregunta: ¿sabes qué? Yo pasé esto, el Señor me dijo esto y no sé qué significa, y yo te puedo dar una teoría de lo que creo que significa lo que Dios te habló, pero necesitas tener tu propio conocimiento del Señor para entender cuando Él te habla y qué es lo que te quiere decir, porque mejor que Él nadie te lo va a explicar. Muchas veces vivimos errados o confundidos o dependientes de la ayuda de otra persona y no crecemos. No crecemos porque esperamos que otra persona nos diga cómo hacer las cosas. Entonces necesitamos poder tener luz en nuestra vida para poder llenar, para poder ocupar el lugar que Cristo nos entregó, para poder ver la victoria en nosotros. Hay cosas en mi vida que todavía no puedo ver funcionar. No te resignes al fracaso. No te resignes a que ya no va a pasar. No te resignes a que esto no sucede, sino que puedas buscar el conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué dijo el Señor acerca de esto? Vamos por eso. Vamos a ir por eso. Vamos a ir por lo que el Señor está hablando. Vamos a establecernos sobre esa verdad. Vamos a establecernos sobre sus principios, sobre el conocimiento de la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Ponete de pie en esta noche y cerrá tus ojos por un momento. La palabra del Señor nunca te va a venir a acusar, pero sí te viene a mostrar lo que hay en el corazón, para que puedas darte cuenta. Si hay cosas que no estás logrando vencer, no te sientas un pecador, no te sientas un carnal, sino que puedas entender que hay áreas de nuestra vida que no fueron llenadas por el Señor. Esto nos pasa a todos, hermanos, desde el apóstol más ungido que vos te puedas imaginar hasta el que se convirtió hoy a la mañana. Todos tenemos este tema, que hay áreas de nuestra vida que Cristo no ha llenado, porque si no viviríamos en la plenitud de Cristo, estaríamos en la estatura del varón perfecto, estaríamos caminando por el agua y haciendo un montón de cosas que realmente no estamos haciendo, pero necesitamos despertar en nuestro espíritu a tener el conocimiento de la gloria de Dios. El Señor ya te entregó un poder. Hay un poder escondido dentro tuyo que necesita manifestarse. Hay un poder escondido dentro tuyo que necesitas aprender a usar, que necesitamos aprender a usar. Hay un Cristo vivo adentro nuestro, en gloria, que necesita manifestarse, y necesitamos tener esa convicción para que Él se manifieste. Padre, te damos gloria y te bendecimos, Señor, en esta tarde.